Bueno, como les había comentado, ¿no? Vamos a ver el diseño del problema completo de una caja reductora. ¿Qué puede ser el tema del trabajo final? Ya, también les había dicho que los alumnos que quedan todavía en el curso, que creo que son como unos 7 o unos 6, eh, pueden hacer entre ellos un solo grupo para que el trabajo esté bien hecho y puedan sacar la máxima nota. Ya, recuerden colocarse en el aula virtual, inscribirse en un grupo. Ya, por ejemplo, ahí yo veo que hay un grupo que tiene 4 alumnos, entonces faltarían dos. Ya, yo no sé si ahorita están el resto, pero tienen que unirse ahí porque si no, no van a tener nota. Ya, ahora, es importante que tener en cuenta, lo resalto de nuevo, porque ya lo he dicho alguna vez, que en el trabajo final la propuesta o el problema a resolver tiene que dársele un contexto. No le pueden poner datos simplemente por poner, como básicamente aparece en el libro, ¿no? Porque el libro no te dice de dónde sacó los datos, pero ustedes sí tienen que explicar de dónde los han sacado, ¿no? Y por qué, ¿no? ¿No? O sea, tiene que haber una referencia, ¿no? No pueden inventarse números porque sí. ¿Ya? Entonces tiene que haber una aplicación real. Lo pueden sacar de un libro, una tesis o una publicación, de donde sea, pero tiene que haber una referencia y para poder sacar datos reales, no cualquier dato. No, y no pueden decir, ah, ya para esta aplicación se necesita estas RPM sin ningún tipo de referencia. Por eso digo, no, no se pueden inventar los datos, tiene que ser algo real y tiene que explicarse el contexto. Y ya después el procedimiento básicamente sería lo mismo que lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Que es algo que ya hemos visto antes también. Ya, lo que sí no aparece aquí en esta explicación de diseño es la simulación dinámica de simulación de esfuerzos, que es algo que deberían, al menos la simulación de esfuerzo, hacer con la carcasa, ¿no? Para poder verificar que aguanta o no. Ya ustedes saben que los otros elementos de máquina se pueden verificar con sus propios métodos, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar. Ya, entonces, en el libro aparece, bueno, ahí sí aparecen datos de la nada, pero ustedes tienen que ponerle un contexto, ¿no? Ya, una cosa son lo que te está pidiendo, ¿no? Como ustedes saben, el cliente puede pedir una cosa, entonces uno tiene que preguntar para poder saber más datos. Ya, entonces, en este caso se necesita arrastrar una máquina que requiere 20 HPs. Ya, es una máquina que se propulsa a 85 RPM. Así que se está proponiendo un reductor de velocidad porque se tiene un motor de 1750 RPM, ¿no? Entonces, como 1700 con 85 no dan, entonces lo que se va a diseñar es un reductor de velocidad para poder convertir esos 1750 a 85 RPM. Se supone que el motor debería tener una potencia mayor a 20 HP porque siempre existen pérdidas mecánicas. Ya, pero en este problema en particular se va a considerar que no hay ninguna pérdida mecánica, o sea, los 20 HP que entran, los 20 HP que salen. Además, se sabe que esta aplicación, porque eso es importante también para poder definir el factor de servicio, factor de seguridad, es que es una aplicación con carga uniforme. Ya, el eje de entrada y salida debe ser colineales para que ocupen el menor espacio posible. La base va a estar montada con 4 pernos, va a ser una operación continua. Se le va a aplicar una vida útil de 6 años, con 8 horas al día, 5 días a la semana. Bueno, siempre se va a requerir en todo tipo de productos que sea bajo el mantenimiento y el costo sea competitivo, pues, ¿no? Y que se utilicen tamaños estándar, ¿no? Ya, entonces, estos requisitos de diseño luego se pasan a especificaciones que nosotros vamos a cumplir. Ya, por ejemplo, en el caso de la velocidad de salida,
¿no? Ya conversando con el cliente uno puede quedar, bueno, uno puede preguntarte si necesita exactamente estos 85 RPM, porque nosotros sabemos que, que, que probablemente no lo consigamos, ¿no? Debido a que el número de dientes no puede ser fraccionario, pues, ¿no? Son números enteros. Y como hemos visto en la clase de engranajes, a veces esto puede dar un valor cercano a 85. Entonces, digamos que después de conversar con el cliente hemos visto que las velocidades de salida podría estar entre 82 y 88 RPM. Ya, luego se ha averiguado que va a haber golpes de baja intensidad, usuales y ocasionalmente moderados, algunos aspectos geométricos, ¿no? Y las cargas, sobre todo las que va a recibir los ejes. Además, el tamaño máximo de la caja de engranajes, ¿no? Luego de repente de ir a inspeccionar, hacer una visita, digamos, al lugar donde se va a instalar, hemos visto que la base debe ser de 14 por 14 pulgadas, o al menos que eso, o máximo esa dimensión, y la altura máxima debería ser 22 pulgadas para que pueda entrar la caja de engranajes. Obviamente ahí también se está considerando un espacio para que se le pueda dar mantenimiento, pues, ¿no? Porque no lo van a poner a la caja de engranajes en un lugar, pues, donde donde ni siquiera puedas acceder a atornillarla, pues, o a desarmarla, pues, ¿no? Ya, luego se va a programar un mantenimiento, ¿no? El coste de manufactura por unidad es menos de $300, producción 10.000 unidades por año. Este es más o menos para sacar el costo, pues, ¿no? Ya, es importante tener en cuenta lo que significa economía de escala. Ya, eso quiere decir que a más unidades que yo haga, menor va a ser el costo, debido a que existen lo que se llaman costos fijos, costos que no dependen de la cantidad de unidades que hagas, ¿no? Como por ejemplo el costo de alquiler. El costo de alquiler te cobra lo mismo todos los meses, independientemente si haces una máquina o 10.000 máquinas. Y ese costo de alquiler se divide entre la cantidad de productos que haces, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si haces más productos, se reparte en pedazos más pequeños el costo del alquiler y otros costos fijos, ¿no? Como por ejemplo los sueldos de los supervisores, de los administradores, de los gerentes, del personal de limpieza, de seguridad y así, pues, ¿no? ¿Ya? Por eso acá dice que se van a producir 10.000 unidades por año. Además, este dato también podría servir, aunque no se aborda en este curso, los procesos de manufactura va a utilizar para esta máquina, ya que esos se escogen dependiendo de qué cantidad vas a hacer. Luego, el rango de temperaturas de operación es de menos 10 a 120 Fahrenheit, debe estar sellado contra el polvo y el agua y el ruido debe ser menos 85 decibeles. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, se va a proponer o se va a hacer un bosquejo de lo que sería la máquina, pues, ¿no? Entonces, como se necesita reducir velocidad, se va a hacer un reductor de velocidad. ¿Ya? Además, para que ocupe menos espacio, se le está colocando el eje de entrada y el eje de salida colineales. Ahora, preguntan, ¿ya? Para que se despierte un poco, ¿no? ¿Cuál de estos dos ejes sería el eje de entrada? Porque se está reduciendo la velocidad de 1750 RPM a 85 RPM aproximadamente. Entonces, sabiendo cómo se transmite la velocidad en los engranajes, ¿cuál de los dos ejes sería el eje de entrada? Así es, el 5, pues, ¿no? El 5 va a girar más rápido, ¿no? El engranaje pequeño va a girar más rápido y el engranaje grande va a girar más lento, pues, ¿no? Y a su vez esto va a hacer que gire más lento todavía. Así que sí, el 5 es bueno, el 5 es el engranaje más, el que está recibiendo la entrada, pues, ¿no? Ya, entonces, esta es la secuencia que vamos a seguir, la secuencia sugerida que se va a seguir para poder hacer el diseño, pues, ¿no? Al final, todo se trata acerca de transmitir la potencia, ¿no? Y el torque. Así que primero vamos a especificar los engranajes, vamos a hacer luego el eje, se va a analizar la fuerza, se va a seleccionar el eje, se va a diseñar el eje por esfuerzos, por deflexión también, aunque la deflexión solamente se ha visto por software, ya me parece que aquí en esta parte también se hace así. La selección de rodamientos y finalmente la selección de cuña y el anillo de retención. ¿Ya? O sea, son todas las cosas que se piden con el trabajo final, ¿no? O sea, ejes, engranajes, rodamientos. ¿Ya? Entonces empecemos, ¿no? La potencia que se va a transmitir es de 20 HP, ¿no? Como nosotros sabemos física, ¿no? Sistema internacional, la potencia es torque por velocidad angular. Ya, y en este caso se está considerando, como ustedes pueden ver,
que la potencia de entrada es igual que la potencia de salida, ¿no? Esta es la de entrada y esta es la de salida. Algo que realmente es irreal, ¿no? Porque siempre existen pérdidas mecánicas. Bueno, en este caso se está considerando así. Luego, la relación de engranajes debería ser la relación entre la velocidad angular de salida y la velocidad angular de entrada. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que acá hay dos etapas. Bueno, al menos eso es lo que se ha dibujado acá. Ya, realmente para poder saber si necesitan una, dos o tres etapas o más etapas, uno tiene que ver la relación de transmisión, ¿no? Entre 85 y 1750. Habíamos visto que una relación de transmisión de más de 10, o bueno, cada etapa no puede superar una relación de transmisión de más de 10. Entonces, si las RPM de entrada son 85 RPM, o sea, la máxima relación de transmisión sería para la salida, o bueno, la entrada no es 85, la salida, perdón, es 85. La entrada es 1750 RPM. Si la entrada es 1750 RPM con una relación de transmisión máxima de 10, podrías llegar a 175 RPM solamente. Yo necesito 85. Entonces ahí nomás, al ojo casi, ¿no? Un cálculo mental te das cuenta que realmente necesitas más de una etapa. ¿Ya? Y de 175, la segunda etapa podría llegar hasta 17, hasta 17.5 RPM. Entonces ahí nomás ya sabemos que necesitamos dos etapas para esta caja de engranajes, ¿no? Sin necesidad de papel, ni de computadora, ni nada, pues, ¿no? Simplemente doy las dos cifras, hago un cálculo mental y ya con eso sé cuántas etapas necesito de engranajes. Así que van a ser dos. Ya, luego, ya, entonces ya sé que son dos etapas. Solamente sé la entrada y la salida, las RPM entrada y salida, hay que definir los dientes, la cantidad de dientes de engranajes. Ya, primero acá tenemos la relación transmisión total, ¿no? De 85 a 1750 es 1 entre 20.59. Ya, esa es la relación de transmisión. Se supone que la relación de transmisión es la multiplicación de las relaciones de transmisiones de cada etapa, ¿no? Como van a ser dos etapas, entonces tengo esto de aquí. Eso va a implicar que voy a tener cuatro incógnitas, que son los números de dientes de los cuatro engranajes. Ya, yo tengo cuatro incógnitas y necesito cuatro ecuaciones para poder resolver. Esta es una ecuación. Después, otra ecuación que se está planteando aquí es que sea la misma relación de transmisión para los dos pares de engranajes. Entonces acá tengo una segunda ecuación, necesito cuatro. Ya, ya, y si cada uno va a ser iguales, ¿no? Entonces tendría que sacarle la raíz cuadrada a 20.59 y quedaría 1 entre 4.54. Ya, me faltan dos ecuaciones. ¿De dónde saco las dos ecuaciones? O sea, una ecuación posible podría ser definir un número de dientes. ¿Ya? Ahora, ¿con qué número de dientes empezaría? ¿Cómo hacíamos cuando definíamos el número de dientes cuando vimos el tema de engranajes? O sea, el mínimo número de dientes, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de ustedes de eso? ¿En base a qué se definía? La relación de transmisión no define los dientes porque está relacionando dos números de dientes. Entonces, cuando hemos visto el tema de engranajes, habíamos visto que podíamos definir el número de dientes de un granudo de engranaje, ¿no? Del piñón, ¿no? Ajá, por el fenómeno de interferencia, pues, ¿no? Entonces, habíamos visto que para evitar la interferencia había un mínimo número de dientes, había una tabla para eso. ¿Ya? Entonces, en este caso está haciendo eso mismo, pues, ¿no? Acá tenemos ya dos ecuaciones, porque acá se está diciendo que n2 es igual a 16 y n4 es igual a 16. Ahí hay dos ecuaciones más. Entonces ya tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. En la tabla de interferencia decía que por lo menos debe haber 16 dientes para esta relación de transmisión para que no haya interferencia. Eso no significa, por si acaso, que 16 dientes sea el número de dientes final del engranaje, porque esto es solamente para evitar interferencia, pero esto no me garantiza que el engranaje vaya a poder soportar la carga que le quiero transmitir, ¿no? Para eso tenemos el método AFMA, ¿no? Ya, si aplicando el método AFMA no sale válido el diseño porque se rompe, por ejemplo, o no llega a una vida útil que nosotros querramos, entonces vamos a tener que tomar decisiones de diseño. Una de esas decisiones de diseño pues, no podría ser aumentar el número de dientes, pero existen otros caminos que se han visto también en el tema de engranajes. Ya, pero bueno, ya por lo menos ya tengo los cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, eso quiere decir que se pueden resolver todos los números de dientes. Ya, entonces quedaría así, ¿no? Ya, 16 dientes para los pillones, 72 dientes para las coronas. Siempre se hace una verificación de la relación de transmisión final, ¿ya? Y nos sale que la velocidad angular de la salida termina siendo 86.42.
nos habían pedido 87, 85 RPM, ¿no? ¿No? Y es justamente la razón. ¿Ya? Y esto ha sido así porque estamos eligiendo dos pares de engranajes iguales. O sea, sí se podría conseguir 85 RPM exacto si escogería pues engranajes distintos, pues, ¿no? Pero habíamos visto también que siempre hay que tratar de escoger la menor cantidad de tipos de piezas posibles. Ya, entonces, siguiendo ese principio, siempre y cuando pues tengamos flexibilidad en las RPMs de salida, que sí lo tenemos, pues, porque la gente se ha preguntado, o nosotros mismos hemos investigado y hemos visto que pues, las RPM de salida podían estar entre 82 y 88, y como nos ha salido 86, entonces quiere decir que es válido, pues, ¿no? Ya, las otras velocidades se calculan, ya, y entonces con eso ya tengo las velocidades y los números de dientes. Pero eso no define todavía el engranaje, porque ahí falta definir, por ejemplo, las, los diámetros de los engranajes, o si no, el paso diametral. Con el paso diametral luego salen los diámetros. Luego, la potencia a transmitir, ¿no? Como la potencia es torque por velocidad angular, y ya tengo las velocidades angulares, entonces puedo hallar todos los torques. Ya, ustedes recuerdan, pues, ¿no? Torque es fuerza por distancia, pues, ¿no? Entonces, si el engranaje va a transmitir torque, la distancia sería el radio, pues, ¿no? Porque esa es la palanca, ¿no? Y la fuerza es la fuerza que está cayendo sobre la cara del engranaje. Ya de por sí, esa fuerza nos va a dar la carga tangencial. Algo que ya se había visto también en el tema de engranajes, ¿no? Que es la primera unidad del curso. Ahora, ¿cómo hago para definir los diámetros de los engranajes? ¿Ya? O el paso diametral, cualquiera de ellos. El paso diametral o el diámetro de los engranajes va a definir qué tan grande va a ser la caja de engranajes. Porque si ustedes se ponen a pensar, bueno, sí, pues, ¿no? Este es el diámetro del engranaje, ¿no? Este diámetro más este radio va a definir qué tan alto debería ser la caja de engranajes. Entonces, en el libro se aprovecha de eso para poder definir qué diámetros o qué paso de metal debería tener, ya que un requerimiento era que la caja de engranajes no sea mayor que una cierta cantidad, una cierta dimensión. Entonces se va a definir esta altura de esa forma, pues, ¿no? Esa altura sería igual aquí a la suma de diámetros, ¿ya? Bueno, sería básicamente esta distancia de aquí. Y acá sale esto, ¿no? Más 2 entre P. ¿De dónde sale 2 entre P? Ya, si ustedes recuerdan, cuando uno dibuja engranajes, o sea, los engranajes siempre se dibujan tangentes, es porque esto de aquí es el círculo de paso. Y el círculo de paso no es el extremo de los engranajes, pues, ¿no? Entonces sabemos que el círculo de paso, o sea, si este es el diente, el círculo de paso llega más o menos por aquí. O sea que el diente llega un poco más arriba. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama esta altura? ¿Cómo se define esa altura? ¿O cómo se llama? Es, suponiendo que esto de aquí es el círculo de paso, ¿no? Así es, ese es el adendum, pues, ¿no? Y ustedes recuerdan que el adendum sale por proporción del paso diametral. Ya, el adendum era uno sobre el paso diametral. Entonces acá tendría uno sobre el paso diametral para el adendum del engranaje de arriba y uno sobre el paso diametral para el adendum del engranaje de abajo. Y además siempre tengo que dejar cierta holgura, pues, ¿no? Porque no lo voy a dejar así con las justas, ¿no? Más el espesor de la pared, que eso se hace al tanteo. Pero ya, entonces eso me va a dar esta ecuación de aquí. Se supone que este dato yo lo tengo porque es la altura máxima que puede tener en la caja de engranajes. Y lo malo es que acabo de tener varias incógnitas, porque no sé cuánto vale ni de 3 ni de 2 ni de 5 ni el paso diametral. Ya, las holguras las puedo ya yo definir, yo lo podría definir yo por tanteo ya, y el espesor de la pared también. Entonces acá tendría 4 incógnitas.
supuestamente me faltarían tres ecuaciones más. Pero recordando que el diámetro es el número de dientes entre el paso diametral, si tú haces ese reemplazo de todos los diámetros, te quedaría la ecuación de esta forma, donde supuestamente ya conoces el número de dientes, la holgura la vas a definir y eso también, y la única incógnita, y eso también lo conoces, la única incógnita que tendrías es el paso diametral. Así que ese paso diametral lo despejas y con eso ya tienes el paso diametral necesario para no superar la altura de la caja de engranajes, ¿no? Que era requerimiento al inicio. ¿Ya? Entonces, ese paso de metal mínimo se calcula, ¿ya? El paso de metal mínimo ha salido 5,76 dientes por pulgada. Con ese paso de metal, bueno, se ha redondeado a 6 y luego se han definido, ojo, que esto tiene que ser, el paso de metal tiene que ser estándar por si acaso, ¿ya? Que los engranajes, ustedes saben que se pueden comprar, ¿ya? Se supone que para el trabajo final tienen que utilizar catálogos reales, los rodamientos también, ¿no? Pueden utilizar el catálogo, por ejemplo, de SKF. Ya, lo que sí podría ser fabricado por ustedes mismos es el eje, pues, ¿no? Y como ustedes saben por diseño mecánico, no, bueno, tiene que presentarse planos también para el trabajo final. Solamente hay planos de fabricación de las cosas que van a fabricar, ¿no? Por eso se llama de fabricación. No se presentan planos de cosas que se van a comprar, ¿no? Así que no debería haber planos de rodamientos, por ejemplo. Pero en el plano de ensamble sí deben aparecer todas las piezas, ¿no? Entonces es una información que yo ni siquiera debería decirles, porque eso deberían haberle enseñado en dibujo e ingeniería. Ya, entonces, con el paso de metal ya se tienen todos los diámetros, ya tenemos todas las velocidades angulares, ya con las velocidades angulares y los diámetros se pueden hallar las velocidades lineales, con los torques y las potencias se pueden hallar las cargas tangenciales, y ya se parece más a los problemas que aparecen en el libro, pues, ¿no? Porque los problemas que aparecen en el libro te da como, digamos, que ya masticado, ¿no? Un poco masticado, porque ya te dice cuáles son las cargas, pues, ¿no? En el libro, en el tema de engranajes, no aparece directo así de la nada, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá estamos, ya hemos partido prácticamente de la nada, solamente con potencias y velocidades angulares de entrada y salida, y ya empezamos a tener datos conocidos, ¿no? Que nos permitan calcular o aplicar el procedimiento que hemos visto en el tema de engranajes. ¿Ya? Entonces, con esto ya tendría prácticamente la parte geométrica y de fuerzas. Habría en todo caso que verificar si los engranajes van a poder aguantar o no. Así que se aplica el método AGMA, ¿no? Entonces, en el método AGMA existían dos tipos de fallas no posibles, pues, ¿no? Una de ellas era una falla por flexión, ¿no? Que se visualizaba en el cuello del diente, pues, ¿no? Ya, ese era un tipo de falla, ¿no? O sea, había un factor de seguridad de eso. Y había otro tipo de falla también que se abordaba en el método AGMA. ¿Recuerdan ustedes cuál es? ¿Recuerdan cuál era el otro tipo de falla según el método AGMA?
¿No recuerdan? Bueno, ahí está, ahí mismo está, pues, ¿no? Una cosa es la falla por flexión del diente y otra cosa es el desgaste, ¿no? El desgaste de la cara del diente. Entonces tiene que haber factor de seguridad para ambos, pues, ¿no? Entonces, para poder el factor de seguridad se necesita el esfuerzo y la resistencia, que es justamente dos fórmulas que se tienen en el método AJMA. Y como son dos formas de falla, entonces al final tienes cuatro fórmulas, ¿no? Entonces la fórmula del desgaste es esta de aquí, el desgaste o contacto, ¿ya? Y esta es la de la flexión, y esta sería la resistencia, ¿no? Que también se llama esfuerzo permisible. Este es al contacto y este es a la flexión. Cada uno tiene su propia fórmula, cada una de estas tiene sus propios parámetros para hallar, sus propios factores. Recuerden que eran varios factores. Recuerden que en el Inventor pueden aplicar este método sin necesidad de hacerlo a mano. Bueno, la mayoría de los pasos no es necesario que se hagan a mano porque lo puede hacer Inventor, algunos sí, porque el Inventor no aparece todo. ¿Ya? Entonces estos son los factores que se han hallado con los datos del problema. Algo que hay que recordar es que el ancho de cara no figuraba en ninguna parte en el proceso de la geometría o del movimiento o de las fuerzas que se transmiten en los engranajes. Recién era relevante en el momento en que uno evaluaba los esfuerzos que sufría los engranajes. Ya, entonces habría que definir de qué tamaño va a ser el ancho de cara, ¿no? Por recomendación, el ancho de cara debe ser entre 3 a 5 veces el paso circular. ¿Ya? Y si bien no hemos hallado el paso circular en las diapositivas previas, uno sabe pues, que el paso circular por el paso geometral es igual a pi, ¿no? Por las fórmulas que hemos visto en la primera unidad del curso. Así que ya con eso uno sabe el rango pues, en milímetros, ¿no? O en pulgadas en este caso, en dónde podría caer el ancho de cara. En este caso, el libro toma la decisión de tomarlo justo en el medio, o sea, 4 veces el paso circular, ¿ya? Que sería 2,09 pulgadas. Ese es el ancho de cara. Luego, hallando los esfuerzos, ¿no? Tanto los esfuerzos como la resistencia, halla el factor de seguridad primero al desgaste del engranaje 4, el cual sale 1,25. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación de esto? Si el factor de seguridad al desgaste salió 1,25, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que el factor de seguridad aquí en este lado sea 1,25? ¿Cuál es la interpretación?
10 a la 6 revoluciones no es un factor de seguridad. El factor de seguridad ni siquiera tiene unidades. Además, ese dato era para rodamientos. No estamos hablando de rodamientos, estamos hablando de engranajes. Además, factor de seguridad no es algo solamente que se utiliza en engranajes, también es un concepto general que también tiene una interpretación general, ¿no? Ya, que te puede ayudar para poder saber la interpretación específica de este factor de seguridad. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este factor de seguridad? Si ha salido más de 1.25, ¿qué significa? Y eso es algo básico, ¿no? Porque al final todo se reduce, todos los problemas de diseño mecánico se reducen al factor de seguridad. Entonces, si no puedes interpretar qué es el factor de seguridad, ¿cómo puedes diseñar? ¿Qué significa que el factor de seguridad haya salido a 1.25 para el caso del desgaste en el engranaje 4? El desgaste de la cara. Así es. Esa es la respuesta, ¿no? No se va a desgastar eh, completamente, bueno, o desgastarse, ¿no? Dentro de su vida útil, ¿no? Desgaste en la cara, pues, ¿no? Porque una cosa es el factor de seguridad y otra cosa es el factor de seguridad de la flexión, que también requiere hallar sus propios factores, ¿no? Que son estos de aquí, ¿no? Ya, entonces en este caso, para la flexión también se halla un factor de seguridad que ha salido 1.52. Y como ustedes saben, si es mayor que uno, tal como dice su compañero, en este caso podría concluir que el engranaje no va a fallar por flexión dentro de su vida útil, ¿no? La vida útil que se le había dado para estos engranajes es de, bueno, eso lo indicaba el problema, pues, ¿no? Creo que 6 años, ¿no? Sí, 6 años con este régimen de trabajo.
Disculpen. Bueno, como estaba comentando, los factores de seguridad, de flexión y de desgaste, tal como dice su compañero, son mayores que uno, así que todos los engranajes están aprobados, ¿no? Tal como estaba mostrando hace un rato, ¿no? Todos los engranajes, los 4 engranajes. Ya, entonces ustedes tendrían que hacer una tabla resumen al final de todas las especificaciones de los engranajes. Ya, se supone que ahí ya tienen todos los datos, pues, ¿no? Y ya están verificados con el método AFMA que todos se resisten. Ya, al final también ustedes tendrán que seleccionar engranajes reales de catálogos, ¿no? De catálogos reales. Ya, entonces, como ustedes tienen las especificaciones mínimas que deben tener los engranajes, entonces pues, simplemente buscan en los catálogos aquellas que cumplen la tabla resumen, pues, ¿no? Y finalmente en el informe ustedes lo ponen, pues, ¿no? Qué engranajes han escogido, adjuntando las hojas técnicas de las especificaciones técnicas eh, de los engranajes que finalmente han seleccionado en catálogo. Luego viene la parte del diseño de ejes, ¿no? Para la parte del diseño de ejes, ustedes tienen, bueno, primero hacer un boceto, pues, ¿no? De cómo van a ir los ejes y también la estructura que va a soportar los apoyos y los ejes, ¿ya? Que sería la carcasa, pues, ¿no? Aquí está dibujado la carcasa con la estructura que soporta herramientas y ejes, ¿ya? Entonces, eso se hace de forma tentativa, ¿no? La forma de la carcasa. La carcasa puede ser simplemente como una caja de zapatos, nada más. Ya, si es el diseño inicial, ya pues no importa, ¿no? Pero al final, como se va a pasar análisis de esfuerzo, ustedes van a poder ver si aguanta o no aguanta. Entonces, por lo general, hacer una carcasa tipo caja de zapatos no es lo más óptimo. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. Porque va a haber zonas que van a ser muy débiles y otras zonas que van a ser demasiado resistentes. Entonces, si ustedes al tanteo van cambiando las formas, reforzando las partes débiles y quitándole material a las partes que tienen resistencia además, poco a poco ustedes se van a dar cuenta que van a ir tomando la forma de las cajas de engranaje o bueno, las carcasas o estructuras que actualmente se utilizan. Ya, y eso en los planos tiene que estar por si acaso, ¿no? Los planos de la carcasa. No vayan a poner por si acaso planos con rodamientos que estén volando en el aire, ¿no? Ni 3D donde los rodamientos estén volando en el aire. Acuérdense que yo ya he permitido que sea un grupo de 6, ya, cuando realmente este tipo de trabajo debería ser grupos de 3 nada más. ¿Ya? Entonces son grupos de 6 para que puedan realizar el trabajo pues a cabalidad, pues, ¿no? Y puedan sacar la máxima nota. Ya, entonces, acuérdense que la forma de los engranajes se les da en función de las partes que van a ir encajadas, ¿no? ¿No? Se supone que el diámetro de los ejes debe cambiar para que se sienten ahí los rodamientos y los engranajes y no se corran, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, debería haber ranuras para anillos de retención para que no se corran por la izquierda ni por la derecha, pues, ¿no? Además, también como está explicando, debe haber ranuras para colocar la cuña, que es lo que permite transferir el movimiento desde el eje hasta el engranaje. Ya, entonces acá primero, bueno, para poder hacer el cálculo, se tiene que haber hecho un diagrama de cuerpo libre de los engranajes, que ya se ha hecho en el módulo 1, ¿no? En la unidad 1 del curso, que hallar tanto cargas tangenciales como cargas radiales. En este caso ya se ha hallado esas cargas. Luego se hace un bosquejo de los ejes. En este caso hay 3 ejes, ¿no? Ustedes tienen que hacer de todos, pues, ¿no? 1, 2, 3 ejes. Ya, ahorita se va a hacer solamente el diseño de uno de ellos, porque el diseño de los otros dos es igual, pues, o similar, ¿no? Ya, entonces, este sería el bosquejo del eje más grande. Ya, acá aparecen los dos rodamientos. Fíjense que acá se le ha colocado hombros para que el engranaje 3 encaje aquí. Se ha colocado aquí una ranura para colocar un anillo de retención, o un hombro, otra ranura para anillo de retención, y además han colocado las cuñas, o los cuñeros, para poner la cuña entre el engranaje y el eje. Ya, este es un diseño, generalmente, como yo les había recomendado, ¿no? Para gastar la menor cantidad de material posible, traten de que el eje sea simétrico, pues, ¿no? O sea, ya es escalonado, sí, pero que sea simétrico para gastar la menor cantidad de material posible.
Ahora, las distancias, se supone que las distancias ustedes ya las saben, porque esas distancias, o sea, estas distancias de aquí, eso básicamente sería al tanteo, ¿ya? Porque qué tan separado quieres que estén los engranajes, bueno, podrías simplemente tratar de tantear una distancia, ¿ya? Pero lo que se quiere hallar aquí, y se tiene que hallar así con fórmulas, con los métodos que hemos visto, son los diámetros, ¿ya? Porque no puede ser cualquier diámetro, y no voy a estar tanteando diámetros, pues, ¿no? Ya, entonces ese es el procedimiento que aparece aquí. Este procedimiento para diseñar este eje ya se ha visto, ¿ya? Entonces es una copia tal cual de un ejemplo que habíamos visto en la unidad de ejes. Así que aquí lo vamos a repetir rápidamente nada más. Ya, para empezar, en el eje primero se tienen que eh, revisar o uno mismo tiene que darse cuenta dónde podrían ser puntos críticos, ¿no? Entendiendo punto crítico aquel donde el factor de seguridad sea el más bajo posible, el mínimo, mejor dicho, ¿no? ¿Ya? Porque esa es la zona crítica, pues, ¿no? Es la parte más débil del eje. ¿Ya? Entonces, mirando las letras que están en la parte de abajo que indican las ubicaciones de varios puntos, ¿cuáles creen ustedes que serían puntos críticos en este eje? ¿Dónde creen que son los puntos más débiles? Su compañero dice A o B. A es en el apoyo, en los dos apoyos. Ya, pero A y B no es el hombro en sí, pues, ¿no? El hombro no está en A, el hombro estaría en todo caso en D, pues, ¿no? No. Aunque también podría ser su vecino por ser hombro y ranura. Ya. A ver, que A y B sean los apoyos no significa necesariamente que ahí va a estar toda la carga, ¿no? La mayor carga está donde hay mayor momento flector. Entonces ahí realmente necesitaríamos el diagrama de momento flector que nos puede sacar Inventor, pues, ¿no? Ya, ahora, el hecho que en algún lugar en particular se ubique el mayor momento flector no significa tampoco que sea un punto crítico, ¿no? Como hemos visto en la clase de ejes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe lo que se llama concentraciones de esfuerzos. Y las concentraciones de esfuerzos ocurren donde hay cambios de geometría. Esa puede ser una razón también la razón por la que su compañero menciona que también podría verificarse en los hombros y en las ranuras, porque esos son cambios geométricos. Esos son concentraciones de esfuerzo que amplifican el esfuerzo o el momento flector que está aplicándose en ese punto. ¿Ya? Así que podría ser, por ejemplo, que el momento flector más alto sea aquí, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí que tiene menos momento flector que, no sé, vamos a llamarle, no sé, X y Y, ¿no? Puede ser que en Y haya menos momento flector que en X, ¿ya? Pero ese momento flector se va a amplificar aquí en Y porque acá hay concentración de esfuerzos y en X no hay. Y por tanto, en Y podría haber un factor de seguridad menor que en X. Entonces, eso hay que tener cuidado y lo hemos visto varias veces cuando hemos visto diseño de ejes en la unidad que le corresponde, pues, ¿no? Que era la unidad 3, creo. Ya, entonces acá se ha dibujado ya las cargas radiales y las cargas tangenciales sobre los engranajes. Bueno, básicamente el diagrama de cuerpo libre. Y se han dibujado los diagramas de momentos.
¿no? De torques, mejor dicho, que es el que está en la parte de abajo, y los diagramas de momento de fuerza cortante y momento flector. Como acá hay fuerzas en dos planos, ¿no? Hay fuerzas en el plano XY y en el plano ZX, entonces se ha dibujado dos diagramas de momento flector. ¿Cuál de los dos se toma? Bueno, como todos son vectores, pues se toma la resultante, ¿no? La resultante sería este de aquí. Entonces ustedes ven aquí en este punto, que es el punto J, en el punto J, que es la mitad de la ranura de aquí, ahí está ubicándose el mayor momento flector. Pero si ustedes recuerdan este problema, en este punto no es el factor de seguridad crítico. El factor de seguridad crítico se ubica en otro punto. ¿Por qué? Porque en el punto J no hay concentración de esfuerzos, hay concentración de esfuerzos un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. También hay concentración de esfuerzos en la ranura para el nido de retención, también hay concentración de esfuerzos en todos los hombros. Por eso que uno tiene que verificar varios puntos, pues, ¿no? Pero no todos, pues, tampoco, pues, ¿no? Por ejemplo, como este es un eje simétrico, se va a probar el lado derecho, donde hay mayores momentos flectores, y las mismas concentraciones de esfuerzos que el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿para qué verificaría yo el lado izquierdo, no? ¿Ya? Entonces ahí está el momento flector. Entonces, lo primero que hacen aquí es verificar, por ejemplo, el punto I. A ver, un segundo. Ya, entonces se va a probar el punto I. El punto I es este punto donde hay un hombro. Entonces, ¿qué se hace? Se halla el momento flector, se halla el torque para hallar el esfuerzo cortante debido a la torsión, se halla el KF, el KFS, que son factores de concentraciones de esfuerzos, y se determina finalmente pues, un diámetro mínimo, pues, ¿no? Con una fórmula que ya habíamos visto en una clase anterior. Entonces acá sale que el diámetro mínimo para poder cumplir esto es 1.65 pulgadas. Como el libro tomó un camino conservador para poder hallar este diámetro, ¿no? Entonces el libro dice, bueno, voy a ponerle un diámetro un poquito menor. ¿En qué parte tomó el libro un camino conservador? Lo que pasa es que en un inicio tú no sabes, por ejemplo, la geometría. Entonces el libro tomó como valores de KT y KTS, valores tanteados de una tabla, y además estableció que KF sea igual que KT y KFS sea igual que KTS, cuando esos valores salen realmente menores. ¿Ya? Y acá se ha tomado esta decisión para no calcular el Q y el QS, que también depende de la geometría, pero como la geometría no la tenemos, entonces el libro tomó este camino que suele ser más conservador. ¿Qué es más conservador? ¿No? Más conservador quiere decir que es más segurón, que el factor de seguridad sale menos, ¿no? Haciéndonos creer que esto podría fallar cuando no necesariamente es así. Y obviamente, si la máquina es válida desde el punto de vista conservador, quiere decir que es súper segura, pues, ¿no? Es más segura de lo que debería ser. Ya, es por eso que el libro toma la decisión de escoger un diámetro un poquito menor, porque sabe que esto estaría sobredimensionado. Ya, entonces, con un diámetro de 1.65 pulgadas define los demás, las otras proporciones de las partes del hombro, ¿no? Ya tienes el diámetro menor, ¿no? Podrías tener el diámetro mayor por proporciones típicas. Entonces, con eso ya recién, con esas relaciones geométricas, recién se pueden hallar los valores reales del KT, KF, KFS. Ya, el Q, el QS y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este caso ha hallado el factor de seguridad y el factor de seguridad ha salido 1.56, lo cual es válido, ¿no? Ha salido 1.56 para este diámetro de aquí. Entonces, el libro sí tenía razón. Es más, el libro pudo haberle puesto un diámetro más pequeño incluso. ¿Ya? Sin embargo, hasta ahí nomás queda.
Ya, luego también hay el factor residual de la afluencia, que le ha salido mayor que 1, quiere decir que está bien. Y luego de eso empieza a probar otro punto, ¿no? Este ya es otro punto. Va a probar justo a la derecha del punto I, y ya justo a la derecha del punto. Se había probado J, pues, ¿no? No, se había probado I, que es este de aquí. Ahora se va a probar el punto justo a la derecha del punto I, o sea, en este punto, de aquí, este es el punto I, se va a probar este punto de acá. Ya, es lo que dice aquí. Entonces, hay el momento flector en el punto, se hallan las relaciones geométricas en ese punto, se hallan los valores KT, KTS y finalmente se halla el factor de seguridad saliendo 1.17. Ya, en este caso te das cuenta, por ejemplo, que en el cuñero sale un factor de seguridad menor que en el punto I, porque en el punto I salió 1.57, creo, ¿no? Entonces acá está saliendo 1.17, sale menos, debido a que el cuñero introduce una mayor concentración de esfuerzos que en el punto I. Entonces, como el objetivo de este diseño es tener un factor de seguridad de más de 1.5 y ha salido 1.17, entonces el libro toma el camino más fácil para el diseñador, que básicamente es elegir otro material. Es el más fácil, pero es el más caro. Ya, en este caso utilizo un material un acero 1050. El libro había iniciado con un tanteo de un acero barato, ya que es un acero 1020, ya, así que ha subido acá al 1050. Con 1050 recalcula todo y esta vez el factor de seguridad sí le sale más que 1.5. Obviamente, en el punto J va a salir también mayor, pues, ¿no? El factor de seguridad si le estás cambiando un material más resistente, ¿no? Luego se revisa la ranura en el punto K. El punto K es este de aquí, que sería en la ranura del anillo de retención. ¿Ya? Entonces, en la ranura del anillo de retención, ahí no hay torque, ya, sí hay momento flector, o sea, no hay torsión, y por lo tanto se halla solamente KT, ya no se halla KTS. Igual aquí el KT y el KF lo está tomando de la forma conservadora, cuando los iguala está tomando de forma conservadora. Y le sale un factor de seguridad de 1.17, lo cual es inaceptable porque aquí se había tomado como objetivo tener un factor de seguridad de 1.5 o más. ¿Ya? Entonces el libro dice, como he tomado un camino muy conservador, significa básicamente sobredimensionarlo, porque no sé, porque me dio flojera buscar las dimensiones, ¿no? La geometría de lo que podría tener la ranura de anillo de retención, entonces estamos viendo que falla, entonces eso nos obliga a calcularlo de forma exacta. Así que el libro empieza a buscar anillo de retención, ¿no? Para poder saber la geometría que debería tener el eje en ese lugar. Eso lo hacen buscando en esta página, que les puede servir también para el trabajo final. Entonces, ahí el libro escoge un anillo de retención y, y básicamente se copia pues, la geometría que debería tener la runa de anillo de retención en el eje. Entonces, con eso ya tiene todas las dimensiones geométricas y con eso ya puede calcular con exactitud cuánto vale KT y KF. ¿Ya? Entonces, lo único que ha hecho es hacer eso, pues, ¿no? Calcularlo de forma exacta. Y esta vez, calculando de forma exacta el factor de seguridad, vamos a decirlo más real, salió 1.86. ¿Ya? El sobredimensionado salió 1.17. El real salió 1.86. Quiere decir que esto realmente sí soportaba. Solamente se necesitaban los datos reales, pues, ¿no? O sea que este está bien. Luego verifica el punto M. El punto M es este hombro de aquí. Entonces, supuestamente ya tengo el diámetro 5, el diámetro 4 sale por proporciones, ¿no? 20% más que el diámetro 5, obviamente si el diámetro 5 cumple, cualquier diámetro 4 que sea mayor que el diámetro 5 va a cumplir también, pues, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Es más, el diámetro 4 podría ser igual que el diámetro 5, ¿no? Pero no vamos a hacerlo igual porque si no, ¿de dónde va a encajarse el engranaje 4? ¿No? Si acá justo necesito una, una altura, pues, ¿no? Para que encaje el engranaje 4, pues, ¿no? Entonces ya tengo D4, D5, el D6 se puede hallar a partir de lo que ocurra, bueno, el D6 y el D7 se puede hallar a partir de lo que ocurra en este hombro, que es el punto M. Un segundo.
Ya. Entonces, ya, el punto M, ¿no? Ya, entonces va a probar el punto M. En este caso, para el punto M, el autor, en lugar de hallar un diámetro mínimo, ya ha tanteado un diámetro. Que también se puede hacer, ¿no? O sea, si tanteas un diámetro, ahí es el factor de seguridad. Si quieres construir un factor de seguridad, ahí es el diámetro mínimo, ¿no? Realmente, hallar un diámetro mínimo sería lo más directo, pues, ¿no? Porque ya le estás dando el factor de seguridad que tú necesitas, ¿no? Pero en este libro el autor suele tomar este tipo de decisiones donde él básicamente se la está jugando, colocando, tanteando un valor y luego calculando el factor de seguridad. No es lo más seguro, pues porque puede ser que no le ligue, pues, ¿no? Y tendría que probar otro diámetro, ¿no? Más seguro es que tú ya digas, ¿no? O sea, utilices la fórmula donde sale el diámetro mínimo para cumplir ciertos factores de seguridad y ya diferente sale el diámetro, pues, ¿no? Pero bueno, así lo calcula el autor. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Establece las relaciones geométricas, hay el KF, solamente hay el KF, ¿por qué? Porque KFS no hay, porque en este punto M no hay torsión, ¿ya? La torsión solamente llega hasta el engranaje, la torsión solamente llega hasta el punto J, ahí está, en el punto M que está más a la derecha, que es este de aquí, ya no hay torsión, quiere decir que no hay cortante por torsión. Hay el factor de seguridad y sale 1.56. Eso quiere decir que una pulgada cumple, ya, y ya pues con eso ya está todo, ¿no? Con eso ya tienes todos los diámetros. Bueno, todos los diámetros de la derecha, pues, ¿no? Que son todos estos de aquí. Ahora, acá hay sobre estos. Bueno, como dije, ¿no? Como esto es simétrico y el diagrama de momento flector es más o menos así, entonces, obviamente, pues los diámetros de aquí, si los aplico acá por simetría, también deberían cumplir porque tienen menor momento flector, pues, ¿no? Y tienen las mismas concentraciones de esfuerzo. Entonces, eso es justamente lo que hace el autor, ¿no? ¿No? Establece que D1 es igual a que D7, D2 es igual que D6 y D3 es igual que D5, pues, ¿no? Obviamente va a cumplir. Es más, podrían ser más pequeños todavía. ¿Ya? Pero digamos que para que el eje quede simétrico los ha dejado iguales, pues, ¿no? Ya, y ya, entonces finalmente esos serían los diámetros del eje. Eso mismo ustedes tendrían que hacer por cada eje que tenga su caja de engranajes. Luego el autor revisa la flexión. Recuerden que si el engranaje tiene mucha flexión puede hacer sufrir los rodamientos y puede reducir su vida útil. Eso sí se tiene que verificar en software. Al final te debe salir cuánto es la pendiente en cada uno de los rodamientos y debería compararse con la pendiente máxima que puede soportar cada rodamiento según las hojas técnicas del fabricante de los rodamientos. Claro, eso no se puede verificar ahorita mismo porque todavía no se selecciona el rodamiento, que es tema de la siguiente diapositiva, ¿no? Luego pasa a la selección de cojinetes. Para la selección de cojinetes tiene que hacer el diagrama de cuerpo libre y hallar las reacciones en los apoyos. ¿Ya? Esas reacciones se pueden hallar con la herramienta de ejes de invento, porque hemos visto ahí que si tú le pones las cargas, el software te halla las reacciones en los apoyos. Así que ni siquiera ya es necesario que tú hagas el diagrama cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan, para hallar los rodamientos hay que hallar el C10 requerido. ¿Ya? Entonces, en este caso se halla. ¿Ya? Para poder hallar el C10 requerido necesitas hallar la vida que estás buscando en ciclos. Acá se está buscando una vida de 2.8 por 10 a la 8. Hay que tener en cuenta que el catálogo tiene una vida nominal, que en este caso sería 10 a la 6. Para eso se halla el X sub D, ¿no? Y hay que definir cuánto es la confiabilidad que tú estás buscando y bueno, cuánto es la carga radial que se quiere transmitir. ¿Ya? Si tienes cargas radiales, varias cargas radiales, entonces tendría que hallarse la resultante, como ya hemos visto en la unidad de rodamientos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, haya el C10, ¿no? Va al catálogo de SKF y selecciona este rodamiento que está aquí. Lo bueno de SKF es que también el SKF tiene su propia calculadora web. Si ustedes desean, pueden utilizar la calculadora web de SKF para poder seleccionar sus rodamientos, pero todo tiene que estar bien documentado en el informe, por si acaso. Ya, luego, este es en el cojinete B. Luego, en el cojinete A se hace lo mismo y finalmente se tienen los datos técnicos de ese rodamiento. Luego, el diseño de cuñas. Para el diseño de cuñas, recuerden ustedes que hay que verificar dos cosas, pues, ¿no? Hay que verificar el aplastamiento y hay que verificar el cortante. O sea, quiere decir que hay dos factores de seguridad. La fuerza que se está aplicando en la cuña debería ser el torque dividido entre el radio, pues, ¿no? Es justo la periferia o la tangencia del círculo de paso de los engranajes. Luego se halla el factor de seguridad
por las dos formas. Ahora, en este caso hay una duda porque no se sabe cuánto debe ser la longitud de la cuña. El perfil de la cuña sí se puede sacar con el diámetro del eje, porque eso lo habíamos visto antes. Pero en este caso hay una duda acerca de qué tan largo debería ser la cuña. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en la fórmula del factor de seguridad, ¿no? En este caso, del aplastamiento, ¿no? Yo ya tendría la resistencia, ya tendría la fuerza, ya tendría el perfil, que sería este sería la altura. La única incógnita, bueno, y si yo necesito un factor de seguridad en particular, tengo este dato. La única incógnita que quedaría es la longitud, la cual ha sido despejada y acá sale 0.75, desde el punto de vista de aplastamiento. Luego aquí, bueno, ya no aparece, pero debería aparecer también la verificación por cortante, que también te puede salir otra longitud. Digamos que si yo por cortante, este es aplastamiento, pues, ¿no? Si yo por cortante, digamos, y me sale una longitud de mínimo, no sé, por decir, 1 pulgada, ya, entonces, ¿cuál de estas dos longitudes tomo? ¿O qué hago con estas dos longitudes? La lógica nos dice, pues, que debería tomar, pues, la longitud mayor, pues, ¿no? Porque la longitud mayor cumple cortante y obviamente también cumple aplastamiento, porque si haces más largo que 0.75 también va a cumplir, pues, ¿no? Y esa sería, pues, la razón, la respuesta correcta, pues, ¿no? Tomo acá la longitud mayor. Esa sería finalmente la longitud de la cuña. Ya, entonces con eso ya está probada la cuña, ¿no? Luego se tienen que buscar los anillos de retención en catálogos, ojo, tienen que ser catálogos reales, y tienen que mostrar las hojas técnicas o explicaciones técnicas de los elementos de máquinas que finalmente han seleccionado, ¿no? También deben aplicarse, por si acaso, tolerancias. Habíamos visto un vistazo rápido a las tolerancias en el tema de ejes, ¿no? Ya había tolerancias de transición e interferencia, aunque estas no se utilizan la más la de holgura, así que ustedes tendrían que seleccionar qué tipo de tolerancia estándar van a utilizar dependiendo de la descripción que diga aquí, y la aplicación obviamente de su máquina, pues, ¿no? Entonces la aplicación de su máquina, la que más cumpla, esa escogen como tolerancia para los ejes y los agujeros. Ya, en el caso de la carcasa, bueno, le pueden poner la misma tolerancia con las que vienen las planchas de repente, si los que lo hacen, si es que hacen la carcasa con planchas, ¿no? Luego, esto es un plano de ejemplo, así debería aparecer los planos en el trabajo final. Este es de un solo eje, pero ustedes tendrían que hacer para todos los ejes. Ya, planos de fabricación, ¿no? Si ustedes van a seleccionar rodamientos de catálogos, entonces no habría plano de fabricación de rodamientos ni de engranajes. Ya, ejes no van a encontrar en un catálogo porque el eje es algo muy, muy particular, muy personalizado. Ya, pero ejes y rodamientos, perdón, rodamientos y engranajes sí pueden encontrar en catálogos. Entonces, obviamente no va pues plano de fabricación, pues, ¿no? Si quieren pueden poner la hoja técnica, pues, ¿no? Eso sí tiene que ver en los anexos. Y sí, de todas maneras, tienen que aparecer todos esos elementos en el plano de ensamble. Ah, y plano de fabricación también debería llevar la carcasa porque es algo también que es muy particular, muy personalizado, que no van a encontrar en un catálogo. Ya, entonces eso es. Entonces, ahí viene, fíjense cómo están los rayos de los filetes, las tolerancias, ¿no? Está todo, pues, ¿no? Ya, ese es el eje intermedio y ya. Ojo, tiene que aparecer también el material aquí. Ya, entonces eso sería, bueno, básicamente el proceso de diseño completo y una caja de engranajes. Ustedes podrían prácticamente copiarse este mismo procedimiento, pero ojo, el contexto, los datos iniciales tienen que estar bien explicados. Ya en la rúbrica del trabajo final, que dicho sea de paso ya está en el aula virtual, 5 puntos es por introducir y explicar bien el problema. Eso quiere decir que el contexto esté bien hecho, son 5 puntos, ¿eh? Hay alumnos que pasan este curso sacando 18 en el trabajo final, que finalmente terminan sacando, sí, pero obviamente si se esfuerzan, pues, ¿no? A veces han llegado a sacar 20. Con 20, me parece, si no me equivoco, llegó a pasar un alumno. No, porque se esmeraron a hacer bien el trabajo final. ¿Ya? Así que yo espero, pues, ¿no? De repente aquí los que están presentes hay alumnos que tengan suficiente nota como para no necesitar un 20 en el trabajo final. En ese caso yo recomendaría a los alumnos que están esperando una nota similar, bueno, ya se sabrá, pues, ¿no? Con las notas con la práctica de hoy, que yo debo colocar las notas máximo mañana. Ya, de mi parte, pues, ¿no? Porque según la universidad se puede entregar las notas hasta el sábado, ¿no? Ya, entonces, aquellos alumnos que están mal,
¿no? Yo les recomendaría poner más trabajo, pues, o sea, más de su tiempo en el trabajo final, por más que sus demás compañeros no le hayan puesto tanto tiempo, porque al final de cuentas es tu nota también, pues, ¿no? Ya, no quiero estar recibiendo quejas, o, bueno, quejas no, sino solicitudes, ¿no? De consideración, cuando ya se está dando bastante consideración para el trabajo final, ya se sabe toda la rúbrica, hasta un ejemplo completo les estoy poniendo acá, ya, bueno, casi completo, porque acá falta seleccionar de catálogos reales, pues no es algo que ustedes tienen que hacer, y también falta el análisis de esfuerzos. Ya, entonces, merecen hacer bien el trabajo y probablemente todos los que estén presentes pasen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ya, entonces la práctica se va a habilitar automáticamente a las 10 de la mañana. Ya, la práctica dura 2 horas, son 4 problemas. Y les he dicho que 2 fijas son uno que viene un problema de acoples y otro que viene un problema de oiles, cogelete oiles. Los otros 2 problemas son aleatorios. Ya, espero que tengan su Excel completo, que hayan hecho su propio Excel para que puedan entender cada parte del Excel. Recuerden que en esta práctica no se utiliza diagramas, se utilizan solamente tablas, que son las mismas tablas que yo subí al aula virtual y que hemos visto en la clase. Eh, Recuerden que no se puede presentar el Excel como sustento de su procedimiento, sino tiene que escribir y subir un escaneado de lo que ustedes han hecho a mano. Obviamente el Excel les va a ayudar a calcular rápidamente, pues no es necesario que ustedes me pongan el procedimiento de cómo se hacen multiplicaciones y divisiones, pues, ¿no? Simplemente pueden poner la fórmula y siempre y cuando estén todos los datos de la fórmula, tienen que escribir directamente cuánto sale la magnitud, pues, ¿no? Ya, y recuerden que en la práctica va a aparecer la fórmula para saber la viscosidad en el sistema internacional. No vayan a convertir la viscosidad utilizando la temperatura en Fahrenheit. Ya, utilicen la fórmula que les he puesto, que les voy a poner o que va a aparecer en la práctica 4, que es la que van a dar dentro de unos minutos. Ya, eso se hace con la finalidad de que el alumno que conozca bien su Excel lo pueda acoplar rápidamente al Excel, pues, ¿no? El alumno que haya estudiado. Ya, entonces, si no hay más preguntas, pues vamos a tomar un descanso. Y a las 10 de la mañana se estaría habilitando el examen.